Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí fue donde el Señor nos permitió, hasta este versículo, nos permitió el Señor estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos, gracias por su amable sintonía. Hoy estamos llegando a la actividad de su hogar, gracias a las redes sociales. Estamos a través de WhatsApp, Facebook Live, también en sus estados. Es para mí un honor poder a través de estos sistemas que hoy la Iglesia también está viviendo. Seguimos en ese aprendizaje. Vamos también a decirle al Señor gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Si quisiera hacer una oración inicial para que todos podamos continuar el estudio del Evangelio del Señor. Señor, queremos darte gracias. Ya te contas con poderte servir con la de poder exaltarte de es un enorme es un honor poder servir a Gracias. Bien, continuamos entonces nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hemos venido mencionando cómo el Señor empieza su ministerio, que es lo que realmente el apóstol Juan hace. El apóstol Juan, a diferencia de Mateo y de Lucas, no entra en los detalles de su nacimiento y de parte de su infancia, sino que el Evangelio de Juan es concreto al llevarnos hasta la experiencia de lo que Jesús básicamente es. Juan se concreta entonces en presentarnos a Jesús ya hecho un hombre, y entra en los detalles ya en Cristo, y inició haciendo un milagro en las bodas de Caná, y ahora al salir de allí decide continuar ese camino. Ahora Nicodemo llegó de noche para hacerle una pregunta acerca de qué era eso de nacer de nuevo. Y Jesús le dice: ¿cómo tú, siendo maestro rabí, no sabes esto? Y Jesús le vuelve a enseñar. Así que ahora, al salir de esta etapa en donde
Jesús le enseña a Nicodemo que era nacer de nuevo, también le dice que nadie ha subido jamás al cielo, sino que descendió del cielo. Le dice Él es el trono, el que está en el cielo. Y ahora vamos entonces a estudiar el verso 17 en adelante. En los próximos minutos que tenemos, vamos a leer, a hacer unas preguntas precisas para poder también responder aquellas preguntas. Verso 17, entonces ahora, la escritura dice: pero no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la razón que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean cometidas. Mas el que practica la luz, mas el que practica la verdad, la luz, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Así que veamos entonces lo que ahora Juan está diciéndonos. No envió Dios a su Hijo a este mundo para condenarlo, vino para darle esperanza. Jesús vino a esta tierra no para destruirla. Jesús no vino a esta tierra para exterminar al ser humano. Y cuando dijo exterminar, Jesús dice, la palabra misma también nos enseña, el apóstol Pablo también nos dice que la muerte del impío no puede ser exterminada. Así que cuando el Señor dice que no quiere la muerte del impío, es porque Jesús fue enviado con el propósito de salvar al mundo de la condenación de este mundo ya vivo. ¿Y desde cuándo el mundo estaba en condenación? Bueno, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto. Desde aquel instante tan sencillo, pero tan extraordinario, el hecho de desobedecer. Bueno, y no es que esté extraordinario desobedecer, sino que lo extraordinario era que no podían obedecer. Así que cuando no obedecieron a Dios y se olvidaron de lo que Dios había dicho, que no debían de tomar o de comer del fruto del árbol del que Él había dicho que era un árbol que estaba limitado. Podían comer y tomar todo lo que había en el huerto, excepto el árbol bien protegido. Y ellos decidieron desobedecer, porque vino un intruso, del cual la Biblia dice que la serpiente, que era más astuta que todos los animales que habían sido puestos en el huerto, vino para cambiar esa orden de Dios. Es interesante cómo la sorpresa trajo entonces
respuesta para este mundo bajo condenación. La respuesta la tiene Jesús, a quien Dios envió para salvar a este mundo. Y este mundo solo puede ser salvo por Jesús. Y cuando hablamos del mundo, es una palabra que es amplia, porque mundo se refiere al cosmos. Cuando la Biblia habla de cosmos, habla del universo creado. Pero también cuando la Biblia habla del mundo, habla de, por ejemplo, la frase geo o ge, es la palabra que determina a la tierra habitable. Ahí entonces hay que tener cuidado cuando la Biblia habla acerca del mundo. Este mundo del que estamos hablando es el mundo habitado por hombres mortales por causa del pecado original. De que ahora el mundo puede ser salvo solo por aquel que también fue al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa creación del cielo y la tierra, aunque no solamente mencioné la contaminación según este mundo, siguiendo las redes, hablando del principio de diseño. Y en ese principio de diseño, Dios entonces determinó salvar al mundo. Pero salvar al mundo no tiene que ver con el mundo creado, como volcanes, nubes, cielo, agua, especies, sino el ser humano que es su máximo. Dice San Juan que a eso vino Jesús, a salvar al género humano, a salvarnos. Pero si no somos en esto, tanto como la Biblia, los más novatos recuerdo haber escuchado un filósofo hablando con un joven en un bus. Y el muchacho era un recién convertido y se sube al bus y en su deseo de evangelizar no se percata que se sienta a la par de un filósofo y le dice: Señor, le dice este joven, usted podría ser salvo. Y este hombre le dice: yo ya he sido salvo. Y le dijo: ¿usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador? No tengo que hacerlo. Entonces usted no es salvo. ¿Salvo de qué?, le dijo. Porque yo puedo ser salvo de muchas circunstancias. Salvo de un terremoto, salvo de una negación, salvo de las circunstancias económicas. Y aquel hombre envolvió al muchacho y no sabía qué contestar. Lo interesante es que al final aquel filósofo descubre que no solo era alguien que conocía un poco de filosofía, era un predicador que conocía del Señor, y al final le dijo: oye, joven, eres valiente al hablar del Señor en un bus. Así que aquel hombre era salvo, y entonces le dijo: solo tienes que aprender a que hay muchas cosas de las que el hombre necesita ser salvo. Y en este pasaje San Juan está hablando de la necesidad que tiene el hombre, no de ser salvo de las circunstancias económicas, políticas o de pandemia, sino también de la única necesidad que es la que tiene al mundo sumido en un conflicto mundial. ¿Cuál es? La enfermedad más antigua de la historia de la raza humana: la desobediencia, el pecado. Y a eso vino Jesús. Y él dice entonces, Juan, el que cree en él. Juan está señalando a Jesús. Dice: el que cree en él no es condenado. La palabra condenación, no sé qué idea le trae a usted, pero si buscamos una definición de condenación, realmente tendríamos que decir lo siguiente: condenación a la muerte espiritual, principalmente. La condenación en la que el hombre está cuando rechaza al Hijo de Dios, a Jesucristo, es la forma en la que el hombre, a pesar de sus ciencias cristianas
o de sus religiones orientales o occidentales, pero cuando no entiende la oportunidad que Dios da de mostrarnos su amor y de salvarnos y rescatarnos de este mundo hostil por el pecado, el hombre entonces caerá en condenación. En vez de eso, entonces el hombre debía de aceptar el plan que Dios ha dado. Y es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que es la misma frase que aparece en el verso 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién lo condena? Aquí vale la pena hablar acerca entonces de los que se libran de ser condenados y de los que se condenan a sí mismos. En asuntos de leyes que pues tal vez tenemos nociones la mayoría de personas, pero cuando una persona comete un delito y se presenta ante un juez, el juez siempre le presentará la opción de decir la verdad y nada más que la verdad. Y el proceso puede ser favorable si la persona en determinado momento, si es culpable, lo reconoce. Toda persona que se reconoce culpable ante cualquier delito, su pena será menor, su condenación será mínima. Pero las personas que se cierran en decir que no cometieron ningún delito, pero sí son, todas las pruebas les acusan, entonces su condena será mayor. Y si el Ministerio Público y las leyes de los países donde esté ejecutándose cualquier sentencia demuestran que él es culpable, la condenación será mayor. Pero cuando alguien reconoce su falta, entonces Dios tendrá misericordia. Sucede con los jueces de este mundo. Aunque los jueces de este mundo no son plenamente justos. Y aquí haré un paréntesis. ¿Recuerda usted a aquella mujer que llegó para pedirle justicia al juez? Y que llegó para rogarle y tocó y rogó y volvió e insistió y tocó y tocó y tocó y pidió que se le hiciera justicia? La Biblia dice que aunque ese juez no era justo, al final le hizo justicia. ¿Y por qué lo hizo? Porque el juez en ese pasaje de la Escritura nos dice que hizo justicia con aquella mujer para que ya no le fuera importuna. O sea, me la quito de aquí, ya no la aguanto, tanto que pide, así que mejor voy a hacer justicia para que ya no moleste. Si aquel juez que es injusto hizo justicia por la inoportunidad de aquella mujer, cuánto más Dios a través de su Hijo Jesucristo nos puede hacer justicia cuando venimos ante Él creyendo que Él es la única persona que puede librarnos de todo designio de condenación por nuestros pecados. Me detengo aquí para preguntarle, ¿ha pecado usted alguna vez en su vida? Quizás nunca lo ha reconocido, o quizás lo sabe muy bien y también trata de ocultar su pecado, su delito. Sería bueno que esta noche, antes de que vaya a descansar, usted pueda acercarse a Jesús, al Señor, a Dios Todopoderoso, y volverse de esta manera: creo en ti y no quiero ser condenado en la eternidad, quiero ser juzgado delante de ti con justo juicio. No he creído en tu Hijo, pero quiero creer en Él. Hay cuántas personas hoy mismo que están muriendo en un accidente, en un hospital, en su propia casa, y no se arrepintieron. ¿Cuántas personas también están disfrutando del perdón de sus pecados y duermen en paz? Están tranquilos. Morirán también, todos moriremos. Sin embargo,
unos morirán bajo el peso de su propia condenación por no haber creído en el Hijo del Dios vivo, en el unigénito Hijo de Dios. Dios no condena a nadie, y esto es vital. Este es un buen punto esta noche a tomar en cuenta. Si usted es de los que anota y hace notas cuando estamos estudiando la Escritura, a propósito, amados hermanos de Iglesia Cristiana, Ministerios Renuevo, les sigo animando a que no pierdan esta oportunidad de estudiar la palabra juntos a través de las redes sociales, como también de congregarse, porque es una orden, no es una opción. Y si usted hace caso omiso a las órdenes de Dios, pregunto, ¿usted podría ser juzgado o condenado por obviar ordenanzas de Dios? Yo espero que usted entonces también pueda decir, bueno, yo quiero ser premiado por el Señor. El que cree en Él no es condenado. Si usted cree en Jesús, no es condenado. Pero no es la creencia popular de que todos creen en Jesús, sino creer en Él significa seguirle, servirle. Hoy escuchaba con mi esposa y escuché solo una parte pequeña del pastor y maestro y consejero bíblico y escritor, el doctor David Ormache. Y él mencionaba que nosotros con todos nuestros talentos y habilidades debemos de servir al Señor. Él decía, ¿por qué usted es de las personas que simplemente llega y se sienta en una congregación? ¿Por qué no con todos sus dones y talentos sirve al Señor? Y hay gente que tiene tantos dones y talentos. ¿No será que eso también nos hará pasar delante del Señor un día ante el tribunal de Cristo para dar cuentas? Por ejemplo, sé dibujar. Y es un don, es una habilidad que he puesto al servicio del Señor. Y si no ha sido siempre, cuando he tenido la oportunidad, lo he hecho. Tengo la habilidad de diseñar algunas cosas y las pongo al servicio del Señor. Toco un poco la guitarra y algunos instrumentos como el pito y el chinchín. Pero lo pongo al servicio del Señor. Y el que cree no será condenado, porque ha creído en aquel que merece que todo lo que somos y hemos recibido de Él como dones y habilidades, se los demos al Señor con todo nuestro ser. Pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que no cree en Jesucristo es condenada? Ahora, ¿quién le condena? Dice que, aquí está, lo claro del texto es, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Qué lo condena? Su incredulidad. Los hombres entonces podría decir que no serán condenados por sus pecados, sino por su falta de creer en el Hijo de Dios. Quiere decir que entonces por nuestros pecados no seremos condenados. No seremos condenados solamente por nuestros pecados, sino por rechazar a Jesucristo. Si usted le ha rechazado o le está rechazando, ahí donde está usted, yo voy a mencionar algunos nombres que se me ocurren, vienen a mi mente. Tonito, a ver, Tonito. Y Tonito era un niño con el que yo caminé en mi infancia y que llevaba a la escuela junto con mi hermano pequeño. Y entonces ahí estaba Tonito y ahí estaba Iván. Y ahora entonces Tonito y Iván ya son hombres grandes. La diferencia es que uno y el otro han conocido del Evangelio. Pero Iván lo recibe, Iván cree en él, pero Tonito no. ¿Tendrían los dos el mismo chance de estar delante de Dios un día para que presenten defensa? Claro que sí. Pero ¿cuál será la defensa que los hombres presentarán si han rechazado al único y verdadero Hijo de Dios
que vino a este mundo no para condenarlo, sino para ser salvos por él. Entonces, Dios no condena a nadie. Él no quiere que el impío, Él no quiere que ningún hombre se pierda, ninguno. Pero los hombres se pierden por su propia potestad, se pierden por su propia decisión. Yo escuché muchas señoras, amigas de mi mamá, vecinas, que tenían con su esposo problemas con la bebida alcohólica. Y algunas veces ellas decían, es que ¿sabe qué? Me dijo mi esposo, le contaban estas vecinas a mi madre. Mi esposo me dice, pero si yo bebo porque quiero, a mí nadie me pone una botella de licor o un vaso con cerveza en la boca y me obliga, yo quiero. Ese es el asunto. Que la gente que se va a perder porque quiso lo malo, prefirió lo malo. Aquí mencioné el alcohol, pero el alcohol no es lo único malo que por lo que el hombre da cuentas. Hay tantas cosas malas y perversas por las cuales nosotros los hombres daremos cuenta delante del Señor. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, aquí está. Y el juicio es que la luz vino al mundo. Jesús, Él es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dentro de las congregaciones, si hablamos con honestidad, tenemos que decir los pastores que viene mucha gente que viene viciada y que trata de cambiar, pero cuando lo hacen en sus propias fuerzas, vuelven a su mismo estilo de vida del pasado. Y esta es la causa de su condenación, que aunque Jesús ha venido para enseñarles el camino, porque recordemos que Jesús dice que Él es la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y si usted conoce que es Jesucristo la única manera de venir a Dios, y Él es la luz que vino a este mundo, y usted rechaza esa luz y prefiere vivir en las tinieblas, ¿por qué prefiere mucha gente vivir en las tinieblas? O como dice la versión de la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas es bien interesante, como muchas versiones tienen. Yo leo 4 y 5 versiones en este estudio de los martes. Y la Biblia de las Américas dice, y este es el juicio o condenación, dice Reina Valera, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones, ese es el punto, sus acciones eran malas. En la versión NBI dice, porque sus hechos eran perversos. En la versión Dios habla hoy dice, porque prefirieron la oscuridad que vivir bajo la luz. Todos los que hacen entonces lo malo odian lo bueno. Todos los que viven en luz dejarán la oscuridad. En inglés la palabra oscuridad o tinieblas, tinieblas o oscuridad es la palabra darkness, que quiere decir oscuro. Hay otra interpretación para darkness que es también terrible o tétrico. Entonces dice la Escritura que los que creen y han sido condenados han sido condenados porque no creen en Él, y los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían sus cosas malas cuando la luz vino a sus vidas, pero prefirieron, dice, la oscuridad que la luz.
He tenido la oportunidad de aconsejar a muchas personas, y muchas personas tienen el conflicto de que cuando buscan consejería solo dicen lo que les conviene. Y cuando Dios nos da discernimiento y descubrimos que nos están mintiendo o que no dicen la verdad, no vamos a poder ayudarles plenamente. Y aunque discernimos que están mintiendo, el problema no es nuestro, del consejero, del pastor. El problema es de quien quiere seguir viviendo en la oscuridad. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas. ¿Por qué los que tienen problemas con los ojos tienen el conflicto no solo con los ojos, sino con el cuello? Recuerdo a un predicador a quien aprecio mucho. Él dice que un hombre que ve a una mujer venir no puede evitar ver venir a una mujer hacia él, o caminar, cuando uno camina en cualquier dirección de las calles o de algún lugar, y si viene una persona frente a nosotros, hombre o mujer, puse el ejemplo de la mujer porque realmente el género masculino tiene debilidad en la vista, y entonces cuando ve a una mujer de frente, este hermano, de quien recuerdo esto hace muchos años, él decía, no podemos evitar que alguien venga, pero sí podemos evitar que cuando pase, nuestros ojos volteen a verla y nuestro cuello obedezca. Así que el problema es de ojos y de cuello. Pero el problema no está solo en los ojos y en el cuello, está en el corazón. Un pensador dijo, no hay remedio para el mal si el corazón no cambia. Debe de cambiar su corazón. Debe de cambiar nuestro corazón. Pues todo lo que se hace bajo la oscuridad es porque se aborrece la luz, dice otra versión. El verso que continúa en este estudio no solo es el hecho de ver que entonces están rechazando creer en el Hijo de Dios, sino que también aman las tinieblas. Y cuando sus obras son reprendidas por la luz, la gente se ve sorprendida, se ve afectada. Dice por allí que la verdad no siempre, o la mentira no siempre será, no siempre estará siempre haciendo lo que quiere. La mentira siempre será denunciada por la verdad. Y es que los hombres necesitamos entonces a Jesús como el Hijo de Dios, que es el que viene para hacer un cambio en nuestra vida y en nuestra conducta. Pues todo lo que el hombre hace, en verso 20, vamos a ver, creo que lo leí, pero vamos a ver, repitamos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Venir a Jesús significará que Él sacará a luz, el Espíritu Santo, la palabra sacará a luz nuestra manera de ser o de vivir. Verso 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Aquí no estamos hablando de ser salvos por obras, como lo escribí en un reciente artículo de un devocional de la semana anterior. Las obras son parte del creyente que ha sido salvo por fe, pero no es como la religión tradicional del mundo, en donde si hago obras tengo garantizada la vida eterna o el cielo. Pero la Biblia enseña que cuando hemos sido salvos por Cristo, el que vino a salvar a este mundo de condenación, el que vino a salvarme de la condenación de mis propios pecados, de mi propio estilo de vida, de vivir en la oscuridad. Si usted recuerda su vida pasada sin Cristo,
no es para que se goce en ella, sino para recordar cómo hacía cosas que hoy, al estar de este lado con Jesús en la luz, son vergonzosas, son tristes, son bochornosas. Voy a poner un ejemplo que algunos quizás no lo van a catalogar como un pecado, y no estoy tratando de mencionar que sea pecado. Bailar, prestarnos al baile, en donde bailo con otra persona, la abrazo, pero en esos bailes también hay intenciones. Si se era joven y se estaba en una etapa de querer tener novia, pues quiero abrazar a aquella jovencita, o el extremo, en donde también hombres casados bailaban con la que no era su esposa porque estaban tratando de seducir a la mujer prohibida o al hombre indebido también. Y entonces, cuando usted y yo pensamos de qué nos sacó el Señor, de dónde nos libró, y cuando usted ve bailes en la televisión, en las redes, ve gente moverse con todos los géneros musicales, no es el hombre se presta y se goza para vivir ese estilo de vida, y eso no lo quieren dejar. La pregunta es, pero pastor, me dirá usted, como me dijo hace muchos años una señora, una mujer ya de 70 años aproximadamente, pastor, ¿es pecado bailar? Yo bailo, a toda fiesta que voy me gusta bailar. ¿Es pecado ahora que recibí a Jesucristo, o Él me recibió como su hija? Yo le dije, no, no es pecado. Así que tengo que tener el cuidado de balancear lo que estoy diciendo, porque mencioné que el ejemplo que les cito del baile, pues en cierto modo ya cuando estamos del lado con Jesús, uno se da cuenta que esas cosas son sin sentido, no tienen propósito. Y cuando usted ya usa sus manos para alabar al Señor, otros dicen, qué raro, ¿por qué aplauden? Entonces hay que buscar el equilibrio. Y aquella hermana me dice, ¿qué puedo hacer? Y le digo, bueno, la Biblia dice que todo nos es lícito, mas no todo nos es permitido. Así que usted puede bailar, pero ahora pregúntele al Señor si bailar es de su agrado. Así que le dejo esa tarea en su vida para que usted analice que hay muchas cosas que no son lícitas, pero que no son permitidas, o que hay cosas que se nos permiten, pero que no son lícitas. Así que después de esto, en donde Juan está explicando acerca de Jesús, dice la Escritura en el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras y mis obras deben de ser hechas en Dios, deben de estar hechas pensando en Dios, pensando en glorificar a Dios. Cuando usted ayude a alguna persona, no lo haga para ser recompensado, ni aplaudido, ni ser mencionado en los medios escritos o impresos o sociales o televisivos. Hágalo porque usted, ahora en usted vive Dios, vive Jesús, y el Espíritu Santo lo guía para ayudar, si ese es el objetivo, ayudar a las personas. Pero no ayude para contarlo, porque también la Escritura dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero hay tanta gente todavía siendo cristiana que andan contando, yo hice aquí, fíjate vos, fíjate. Conozco a una persona que cada vez que he tenido la oportunidad de platicar con él, siempre me está diciendo, yo hice, y el yo va por delante, siempre va el yo por delante. Y entonces hay que reconvenirle. Y muchas veces Dios por su palabra nos reconviene, gracias a Dios. También Juan estaba bautizando. Bueno, pero el verso 22 dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba.
Verso 23. Juan también bautizaba. Y dice que lo hacía en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizadas de él. Porque Juan no había sido aún encarcelado, o no había sido puesto en la cárcel o en prisión. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Miren lo que están haciendo ahora. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, o con autoridad, dice otra versión. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Él está diciendo Juan: yo soy amigo del esposo y me gozo. Así pues, mi gozo está completado, está cumplido, dice Reina Valera. Es interesante que la versión de la NBI dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, o que me invade, o que me completa. Verso 30. Está hablando Juan, el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya, mengüe. Es necesario que Jesucristo crezca en nosotros, que en medio de las circunstancias nosotros le demos a él la gloria, la honra, y que él crezca. Es necesario para que nosotros menguemos. Eso significa darle el lugar a él en nuestra vida, en nuestras acciones, que si son de las que todavía hacemos en lo oculto o en las tinieblas, debemos de permitir que él reine en esas áreas de nuestra vida. Sigue diciendo Juan: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, terrenal es, y las cosas terrenas habla, o como terrenal habla y piensa. Mas el que viene del cielo está por encima de todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Así que, ¿de qué está hablando? Está dando testimonio de Jesús que vino de arriba y que está sobre todos nosotros. Y dice: y el que lo ha visto y lo ha oído, testifica. Habla de sí mismo. Juan dice: y yo lo vi y lo he oído, y esto testifico, y nadie recibe su testimonio. O sea, yo digo, nadie recibe lo que Jesús está haciendo. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Dar testimonio de lo que hemos visto y oído es vital, amados hermanos. El que lo recibe certifica que Dios es veraz, o que dice la verdad. Cuando se habla de veracidad, es de alguien que habla verdad continuamente. Y de hecho el apóstol Pablo también recomienda en una de sus cartas. Él dice: hablad verdad cada uno con su hermano. En este tiempo en donde ya la iglesia también ha reiniciado sus labores normales, hablando de las congregaciones locales, debemos de hablar verdad desde nuestras congregaciones. Y una de las verdades que quiero hablarles es, una vez más, venga a Jesús, que es la luz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, dice la Escritura, porque al que Dios envió,
las palabras de Dios hablan. Porque el que Dios envió, a Jesús, las palabras de Dios hablan. Hace un instante estábamos escuchando el programa Enfoque a la Familia. Y una frase que menciona ahí Sixto Porras, él menciona, hablando de la familia, cómo es importante que los hijos se parezcan a sus padres. Y estaba hablando acerca de la importancia de que un padre entienda las necesidades de su hija o de sus hijos. Y él hablaba de algo que muchas veces los padres no hacemos. Y si no todos, bueno, usted es la excepción. Pero es salir con nuestra hija o nuestras hijas. Yo tengo una hija. Y recientemente salí con ella, y aunque les quiero ser transparente, no era mi plan original salir con ella, sino mi esposa. Mi esposa era la que había decidido salir y salir juntas nada más, pero yo me pegué a ellas. Y fue una bendición andar con ella. Pero en esto, Sixto Porras dice que el padre debe demostrarle a su hija que él entiende sus necesidades y que incluso debe de enseñarle aquellas cosas que la hija está viendo de su padre. Por ejemplo, el padre que se baja del auto y abre la puerta del automóvil para que baje su esposa, o cuando sube del carro también abre la puerta y sube su esposa, y la hija está viendo. Pero también están los hijos viendo, y entonces los hijos quieren ser como su padre. La hija quiere tener en el futuro un esposo como su papá. Y los hijos dicen, yo quiero tener una esposa a la que atienda como mi padre atiende a mi mamá. Pero hoy vivimos en un mundo en donde los jóvenes son un puño y un atajo de rebeldes, que aunque tengan padres piadosos, no quieren aprender de ellos. Ahora, ¿el problema cuál es? Otra vez, que no creen en la verdad, no creen en los principios que Dios ha establecido. Así que el modelo está aquí puesto. ¿Qué modelo? Que el que envió ha dado autoridad, y aquel que ahora ha sido enviado a esta tierra como autoridad, refiriéndome a Jesús, habla las palabras del que le envió. Jesús dijo en muchas oportunidades que él nunca hizo lo que él quería hacer, sino siempre hizo lo que había visto de su padre. Él no hacía de sí mismo lo que quería, hacía lo que su padre hacía. Y Jesús es el modelo perfecto de imitar a Dios el Padre. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera hecho esta expresión, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no han entendido? Y no sé si Jesús dijo así, pero o así se mostró, pero les dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. No solo es ver al Padre en Jesús, es también oír en Jesús al Padre, porque Jesús hablaba las palabras del Padre. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el Dios que le envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Finalicemos. Una vez más retoma el evangelista, el escritor del Evangelio de Juan, el tema del que cree en el Hijo. Pero ahora va más al fondo, va más profundo, va a la esencia de la fe del creyente, el que cree en el Hijo. En el inicio del verso 17 que leímos dice que los que no creen han sido condenados, pero ahora hace énfasis otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Los que no creen son condenados, pero los que creen tienen vida eterna. Pero el que rehúsa creer, otra vez hace mención del mismo pensamiento,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Por eso es que será condenado. ¿Y por qué será condenado? Porque no cree en el Hijo. Mas los que creen en el Hijo recibirán vida eterna. Usted puede ser uno de ellos, que puede recibir vida eterna si cree en el Hijo. Pero como le digo, no crea simplemente como los demás creen. Y le voy a decir algo aquí con mucho cuidado. La gente más simple cree en Jesús, pero no le sigue. Es curioso, he visto borrachitos en las calles que entre ellos hablan de Dios y hablan de Jesús. Pero ¿cómo usted podría creer eso si viven de una manera que es contraria a la voluntad de Dios? Así que el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué desea? ¿La vida eterna o la ira de Dios? La ira de Dios está sobre muchos que le rehusan, que no creen en él, que se burlan de él. Yo no sé si usted fue de las personas que se burló de los religiosos o de la religión o de los creyentes, pero un día se encontró con Jesús y ahora usted le ama profundamente. Yo le animo a usted para que haga su papel de seguir testificando como Juan lo hace de la luz, acerca de la luz. Jesús es nuestra luz y Él es el único que puede reprender toda tiniebla en nuestra vida, toda desobediencia, toda rebelión. El que recibe a Jesucristo tendrá luz. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Pero el que le rehúsa y no cree en Él verá la ira de Dios sobre su vida. Algunos piensan que la ira de Dios no vendrá sobre sus vidas. Piensan que es como la caricatura de Silvestre y Piolín, la famosa caricatura de Warner Bros., en donde el gato Silvestre se quiere comer a Piolín y Piolín se defiende y bueno, Piolín sale de la jaula y vuela y se libra de las garras y de los colmillos de Silvestre, pero Piolín le hace ciertas cosas en donde Silvestre queda atrapado debajo de un cajón. Recuerdo en una de estas caricaturas en donde Silvestre pone un piano en la altura de un edificio, Silvestre, el gato, y lo suelta de tal manera que caiga sobre Piolín, el canario. Pero Piolín se libra de la jaula y Silvestre suelta el piano. Y Silvestre baja tan rápido como puede del edificio por todas las gradas y cuando llega al final del nivel, el piano todavía venía en el proceso. O sea, Piolín bajó muy rápido. Silvestre bajó muy rápido. El piano lo golpea y lo deja abajo como una calcomanía. Pero se sacude Silvestre y sigue Silvestre persiguiendo a Piolín. Yo a veces he puesto esto como un ejemplo de, hay mucha gente, hubo personas, yo pensaba igual, que podía seguir haciendo de las mías y que me podía caer hasta el piano encima, que me iba a librar como Silvestre. Solo que recuérdense que Silvestre es una tira cómica, es una caricatura. A menos que su vida sea una caricatura, bueno, espere que le caiga el piano. Pero Dios quiere librarlo de la condenación. Crea en Jesucristo. Amados hermanos, y hablo para los que son cristianos, tomen la acción correcta de aquí en adelante. Hoy, ¿qué haremos?
creer en el Hijo de Dios. Pero no creamos como creíamos hace unos meses atrás. Creamos con más fe, creamos con más fervor, con más deseo. Voy a usar la palabra pasión, y aunque la pasión, la definición de pasión es momentánea, algunos creen que la pasión es lo mejor, pero la pasión es momentánea. Así que, pero el amor es eterno y es perfecto. Entonces, con amor genuino, ámelo. Y usted se dará cuenta que amar a Jesús hará que las tinieblas que puedan haber en usted se van a ir disipando. Mientras más permita que Jesús, a quien el Padre le ha dado todas las cosas y que las ha entregado en su mano, hará que usted cada vez más crea en el Hijo profundamente. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a la iglesia de Jesucristo, amo a los hermanos, pero por sobre todo ello, amo profundamente a Jesús mi Señor. Que el Señor les bendiga. Espero contar con su presencia la próxima semana y estaremos dando inicio al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Esta noche medite en que si usted cree, tendrá vida, y si usted le rechaza, la ira de Dios podría venir sobre usted. Pero Él le quiere librar porque le ama. Por eso envió a su Hijo, a su único Hijo, y lo mandó para mostrarnos que Él ama al mundo, y lo ama de tal manera que dio a su Hijo como un regalo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones.